Bueno, y de esta manera seguimos compartiendo con ustedes aquí a través de La Salud Primero, este espacio donde queremos hablar acerca de las distintas novedades relacionadas al ámbito de la salud, la información que conlleva justamente esto y como siempre, como cada miércoles queremos compartir con ustedes lo que respecta a entrevista con profesionales médicos. Decíamos en el primer bloque, vamos a estar con un excelente profesional. Y no era mentira, porque de hecho sí lo estamos. Estamos con el doctor Eber Sanabria, él es cardiólogo con quien vamos a dialogar y hablar acerca de un tema sumamente interesante. Hablamos del infarto de miocardio. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a La Salud Primero. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Gracias a vos. La verdad que muy contento de recibir esta invitación para hablar de un tema tan relevante como es el infarto de miocardio. Totalmente, doctor. Bueno, vamos a empezar a desarrollarlo. El doctor Eber Sanabria es cardiólogo justamente y nos va a hablar acerca de este tema. Reiteramos, infarto de miocardio. Pero primeramente, vayamos por parte, como siempre decimos en cada entrevista. ¿Qué es el infarto, doctor? Si nos quieres dar, por favor, un pantallazo bastante complejo sobre eso. Bueno, técnicamente el infarto es muerte celular, es muerte de un grupo, de un tejido. En este caso, en el tema que nos compete hablar, es muerte del tejido del corazón, del miocardio, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos hablando de que ciertas partes o cierto tejido del corazón muere, ¿verdad? Es una muerte celular. Es algo muy frecuente y muy potencialmente letal, ¿verdad? Que es importante que la población conozca, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ahora, vayamos a la otra parte, que es el miocardio, doctor, que es otro de los puntos también que, como se dice, complementa nuestro tema central. Para explicar la terminología del infarto de miocardio, miocardio es básicamente, mio significa músculo, creo que proviene del vocablo griego, sí. Y cardio, evidentemente, es el corazón, ¿verdad? Entonces, miocardio significa músculo del corazón. Recordemos que el corazón es un órgano muscular, sí, que tiene una estructura similar al músculo. Entonces, de ahí viene el término infarto de miocardio. Totalmente. Bueno, ahora, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para un infarto por miocardio? ¿Verdad? Valga justamente la explicación sobre ese tema. Exactamente. Yo creo que ahí está una de las preguntas más importantes respecto al infarto de miocardio. Bueno, el infarto de miocardio, como ya dijimos, una enfermedad potencialmente letal, no ocurre en todas las personas. Hay cierto grupo de personas que tienen mayor riesgo de contraer esta entidad bastante grave, ¿verdad? Y los principales son la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión y el colesterol elevado. Digamos que esos son los 4 pilares, los 4 factores de riesgo. Sí. Cuando más factores tenemos, mayor probabilidad tenemos de un infarto. Después tenemos otros factores no menos importantes y que son a considerar, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, sí. La carga genética, que a veces puede llegar a ser bastante importante, o sea, la herencia genética. ¿Cómo se dice? El hereditario, doctor, ¿no? Hereditario, exactamente. Sí, hay pacientes, sobre todo esto tiene mucho que ver con el colesterol, ¿verdad? Hay ciertas características en la sangre de hipercolesterolemia que pueden ser hereditarias por diversos problemas metabólicos, ¿verdad? Que inclusive pueden hacer aparecer el infarto a edades más tempranas de lo habitual. Entiendo. Bueno, ahora, doctor, lo que respecta a la epidemiología del infarto de miocardio a nivel país, a nivel mundial, ¿cómo está esa cuestión, doctor? Sí, es una entidad bastante frecuente y más que frecuente, lo importante es que es la principal causa de muerte en el mundo. ¿Está en primer lugar, doctor? Está en primer lugar. Las enfermedades cardiovasculares, entendamos principalmente enfermedades cardiovasculares por infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Son las principales causas de muerte a nivel del mundo. Y a nivel nacional es la realidad también. El infarto y el accidente cerebrovascular son las principales causas de muerte. Lo peor de todo es que el infarto de miocardio generalmente, después vamos a hablar de la edad, ¿verdad? Sí. Pero aparece generalmente en la etapa de mayor productividad de la persona, cuando la persona está en su máximo poderío de producir dinero, de producir
de ser productivo para la comunidad es donde quiera agarrarle el infarto de miocardio, ¿verdad? ¿Y eso por qué se debe de repente, doctor? Es como que lo que nos da a entender, ¿verdad? Es lo que muchos de repente decimos en la sociedad, mira, cuando está por surgir, fulano está surgiendo, está teniendo estabilidad económica, está mejorando, y de repente le viene a dar un infarto. ¿A qué se debe eso, doctor? Bueno, hay diversas causas para explicar ese fenómeno de, digamos, vamos a poner una edad, 50 años. Sí. Entre los 50 y 60 años, digamos que es el pico donde uno alcanza la máxima producción económica, digamos, ¿verdad? Y, bueno, tiene que ver uno que ya tenés 50 años, estuviste expuesto otra vez a los factores de riesgo durante demasiado tiempo. Eso probablemente habla de que la persona se pudo dejar estar, no hizo adecuadamente sus controles. Pasa mucho también por la omnipotencia del ser humano, ¿verdad? El ser humano dice, a mí no me va a pasar, no me voy a morir. Yo creo que pasa mucho por ese aspecto el tema de la edad. A mí no me va a pasar, doctor. A mí no. Capaz que a otro, pero a mí no me va a pasar eso. Es un dicho muy común en nuestra gente y en todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que es una enfermedad clínicamente silenciosa y que tiene un sustrato que se llama aterosclerosis, que es lo que está presente durante muchos años en forma silenciosa, ¿verdad? Realmente esta enfermedad ya empieza mucho antes, empieza a los 20 años a formarse en las arterias, ¿verdad? Hay que entender que el infarto, creo que no lo expliqué antes, el infarto se produce porque se forma una pequeña suciedad en la arteria que se llama arteriosclerosis, ¿verdad? Que es facilitada por los factores de riesgo que te mencioné hace rato, y es la que finalmente termina por producir el infarto, ¿verdad? La placa de aterosclerosis en las arterias del corazón que se llaman arterias coronarias. Sí, ahora bien, doctor, lo que respecta a la edad, que es un punto muy importante. Dice usted 20 años, también habla de 50, pero en sí, doctor, se ha escuchado varios casos ya de gente que, bueno, que tiene que ver mucho con la presión arterial también esto, pero que a muy temprana edad ya desarrolla esa situación. Sí, muy interesante tu pregunta, sí, es cierto. En primer punto, a mayor edad, mayor probabilidad de tener infarto. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis, que es la causa del infarto, es una enfermedad que se va desarrollando con los años, ¿verdad? Facilitado por el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión. Recordemos que cuando más factores tenemos, mayor probabilidad tenemos de desarrollar esa entidad que es la aterosclerosis, y la edad. Entonces, cuando una persona de 80 90 años tiene mayor probabilidad que de una de 40 o 30. Ahora, me dijiste que hay personas, se ha escuchado en los últimos tiempos, personas jóvenes con infarto. Jóvenes, adolescentes, estamos hablando a veces de 12, 13 años. Exactamente, sí, pero primero hay que tener en cuenta, la causa del infarto 90% es aterosclerosis. La aterosclerosis tiene que ver mucho con la edad, ¿verdad? O sea, la aterosclerosis podemos ver enfermedades, complicaciones de la aterosclerosis a partir de los 30 años en adelante, dependiendo de la intensidad, por ejemplo, de la intensidad del colesterol, si es muy alto, de la intensidad de tu tabaquismo o de la diabetes. Depende mucho de esos factores, ¿verdad? Sí. Ahora hay otras causas, un 10% que no se debe a aterosclerosis, ¿verdad? Y por ahí podemos ver en personas un poco más jóvenes un infarto, que son, digamos, causas más raras que cita la literatura médica, que pueden ser enfermedades de las arterias, vasculitis, que se llama inflamación de los vasos sanguíneos, algunos aneurismas del corazón, entre otras causas más raras, ¿verdad? Pero acá lo principal que la población debemos enfocarnos es la aterosclerosis, que es la que tiene los factores de riesgo. Dentro de ese mismo punto, doctor, que usted menciona, ¿verdad? Cuando se trata de chicos, de jovencitos, de niños, adolescentes, a veces de repente son obesos. ¿El hecho de que sea jovencito no quiere decir que no llegue a sufrir un infarto, doctor? Totalmente. Tiene que ver, bueno, la obesidad muchas veces va acompañado del sedentarismo, ¿verdad? Sí. Y tiene que ver también, capaz que no le pase nada a ese chico, pero supongamos que ese chico tiene una herencia genética importante, el padre tuvo un infarto a los 40 años, o el tío, o el padre es diabético, sí. Entonces ese niño, ese muchacho, ese adolescente joven con obesidad tiene una probabilidad a mediano plazo de desarrollar un infarto o otra enfermedad cardiovascular importante si es que no hace un cambio en su estilo de vida, ¿no? Entiendo. Bueno, doctor, pasamos a la otra punta, como dice, a la otra edad, cuando ya, entre comillas, está todo permitido. Cuando uno de repente puede fumar, puede tomar, bueno, lleva una vida ya chupé, como se dice, doctor,
tomando mucho, fumando mucho. ¿Eso también es un factor como para llegar a un infarto de miocardio, doctor? Yo te diría que, bueno, principalmente el tabaquismo hay una reacción. Yo te diría que las personas que fuman se mueren más por infarto que por cáncer de pulmón. Yo te diría que ellos se mueren más que eso. He visto más complicaciones a nivel cardiovascular que pulmonar en los fumadores importantes, ¿verdad? Sí, es un factor de riesgo muy potente. Ojo, combinado con otro factor como el colesterol, o con la diabetes o con la hipertensión, digamos que estos se potencian entre sí y hace que un fumador tenga muchas chances de desarrollar un infarto. Ahora, el alcohol no hay una relación tan lineal como con el tabaquismo, ¿verdad? Pero sí, digamos que el paciente que toma tiene una mayor probabilidad de desarrollar un infarto comparado con el que no toma, ¿verdad? Pero no es tan fuerte como el tabaquismo y los otros factores. Entiendo. Bueno, doctor, reiteramos, esta cuestión de herencia también juega un papel importante. Mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tatarabuelo tuvieron este problema. ¿También yo puedo llegar a tener esto? Sí, muy importante tu pregunta. O puede que de repente mis abuelos no hayan tenido, pero puede que yo tenga, doctor. Totalmente. Sí, lo que hay que tener en cuenta es sobre todo son los infartos en familiares que lo hicieron a edades tempranas. Por ejemplo, mi padre hizo un infarto antes de los 50 años, entonces yo tengo muchas chances en que me ocurra algo parecido, ¿verdad? Sí. Entonces, debo enfocarme en hacerme los chequeos correspondientes, en cambiar mi estilo de vida en caso que no lo tenga, ¿verdad? Sí. Que no tenga un estilo de vida saludable. Ahora, doctor, el punto también, ¿cómo reconocer un infarto? ¿Pueden haber síntomas previos, un tiempo antes, se manifiesta el cuerpo, nosotros no nos damos cuenta? Hay, doctor, factores que uno le da indicando puede que tenga un infarto. Sí, lastimosamente, en la mayoría de los casos el infarto no da síntomas previos, ocurre de manera súbita en la mayoría de las veces. Ojo, en algunos casos pueden haber algunos síntomas premonitorios la semana o los meses previos. Por darte un ejemplo, una persona que siente una molestia en el pecho, como una presión al hacer una actividad física, por ejemplo, o un esfuerzo físico, una presión en el pecho que va hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, ¿verdad? Y que se alivia con el reposo. Digamos que ese tipo de dolor o de molestia en el pecho puede significar un aviso a un infarto en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reconocemos un infarto? Bueno, el infarto tiene una manifestación bastante dramática. En la mayoría de las veces sí. No siempre, pero la mayoría de las veces es dramática. El paciente siente una molestia. O sea, lo típico es una presión en el pecho o como un pisotón en el pecho, en forma difusa. O sea, no es una sola parte, es todo el pecho y puede ir hacia el cuello, puede ir hacia el brazo. A veces se puede sentir directamente en el cuello, en el brazo, sin sentirse en el pecho. Ojo con ese detalle, pero es una sensación de angustia muy importante, acompañado de un cortejo vegetativo, le llamamos nosotros en medicina a la sudación fría. El paciente está todo sudoroso, pálido, puede haber un poco de náuseas, a veces puede vomitar el paciente. Y el paciente tiene una sensación de muerte en el momento que está sufriendo un infarto. Eso es algo muy importante que los pacientes suelen contar. Bien. Ahora, doctor, lo que respecta también a otra de los factores, que en su momento la gente, como se dice, lo comentó nada más a manera de como se dice que, ¿verdad? O por ello justamente con usted queremos saber si es así o no. La famosa forma en que se manifiesta por el brazo del lado del corazón, hablamos del lado izquierdo, el hormigueo en el brazo, ¿también es un síntoma que es previo al infarto? Sí, sobre todo, digamos que eso tiene valor si está relacionado con el esfuerzo físico, ¿verdad? Uh-huh. Que hay una molestia que se desencadena con una presión, una pesadez en el brazo. Lo del hormigueo no tanto, más bien una presión, una pesadez en el brazo izquierdo. Es raro que sea en forma aislada el brazo, pero se han descrito casos que puede ser esa la manifestación. Ahora, doctor, ¿cómo se previene? ¿Qué se debe hacer para prevenir esto, doctor? Que como se dice, nuestro objetivo principal de todo esto para la gente que nos está viendo. Yo creo que
la pregunta más importante de la entrevista, ¿verdad? Que nadie quiere tener un infarto, nadie quiere morirse joven. Entonces, algo debemos hacer. Básicamente, esto se previene actuando contra la causa de la enfermedad. Recordemos que la causa de todo esto es la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad que se va desarrollando lentamente con los años. Entonces, nosotros debemos detener el progreso de esa enfermedad actuando sobre la causa de la aterosclerosis. La causa de la aterosclerosis, en primer lugar, el colesterol elevado. Bueno, eso se puede descubrir con un análisis de rutina, ¿verdad? Sí. Quiere decir, uno que debe hacerse los chequeos. Ahí viene el tema de la omnipotencia, de que estuvimos hablando hace rato. Hay personas que aparecen por primera vez al médico cuando tuvieron un infarto, ¿verdad? Entonces, llegó tarde esa persona porque no hubo tiempo de hacer prevención, porque nunca se hizo un análisis para ver si tenía el colesterol elevado. Sí. Bueno, hipertensión, la misma cosa. Acudir al médico para saber si uno es hipertenso o controlarse en la farmacia. Hay muchos lugares, hay muchos dispositivos disponibles hoy en día para la medición de la presión. Entonces, controlarse la presión y si está elevada, acudir al médico para que eventualmente se lo trate. Bueno, estuvimos hablando del tabaquismo. Bueno, el tabaquista en este momento debe dejar de fumar. Está comprando boletos para tener un infarto. Si deja de fumar va a tener menos boletos. Sí. Tal vez va a tener un poco más de boletos que el no fumador. Totalmente. Pero va a tener menos probabilidades si deja de fumar comparado con el fumador. Totalmente. Sí, quería agregar la parte del ejercicio, ¿verdad? El ejercicio y el estilo de vida saludable es fundamental. Es fundamental porque, mira, actúa previniendo la aparición de una eventual diabetes. Uno de los beneficios, mejora la tensión arterial, mejora el colesterol bueno y baja el colesterol malo. Sí. Y tiene efectos científicos demostrados en que retrasa la progresión de la aterosclerosis. O sea, la OMS recomienda 30 a 40 minutos de actividad física regular, caminata o trote, como mínimo 3 a 4 veces a la semana. Ese es el ritmo recomendado para tener un estilo de vida saludable con ejercicio físico. Por supuesto, más veces a la semana y mayor sesión hay mayor beneficio. Totalmente. Bueno, doctor, por último y no menos importante, porque también conocemos la famosa técnica de los primeros auxilios, el famoso RCP. En el caso de que una persona lo tenga, es importante, se ha hecho luego de lo que pasó con un comunicador de aquí de Encarnación justamente, se incentivó mucho la cuestión del aprendizaje del RCP en todas las personas de ser posible, ¿no? Pero digámosle, el tema de la reanimación cardiopulmonar, ¿puede salvar en el momento la vida de esa persona o cuando se trata de infarto de miocardio ya es prácticamente las dos piernas ya del otro lado? Totalmente acertada tu pregunta, ¿verdad? La verdad que sí, o sea, la reanimación cardiopulmonar puede salvar la vida del paciente que está teniendo un infarto. Recordemos, ojo, que el infarto, estuvimos hablando de los síntomas del infarto, que puede haber dolor de pecho. Ojo, que la primera manifestación de un infarto puede ser una muerte súbita. El paciente se desploma repentinamente. O tuvo o el famoso infarto fulminante, doctor, se le llama exactamente. O tuvo el paciente una molestia en el pecho y rápidamente se cayó en el suelo. Bueno, los primeros minutos son fundamentales para este paciente que acaba de desplomarse. Entonces, las guías americanas de reanimación cardiopulmonar en las últimas sesiones se habían hablado de que en el caso de la persona, el reanimador lego, no profesional, que se recomienda que se olvide de la ventilación por la boca y se preocupe, se enfoque en las compresiones torácicas, que se recomienda que el paciente comprima lo más rápido y profundo posible a un ritmo de por lo menos 100 veces por minuto, ¿verdad? Eso es rápido comprimir hasta que llegue una ambulancia con un soporte vital más avanzado, porque generalmente estos pacientes hacen una arritmia que se llama fibrilación ventricular. El corazón está temblando y no funciona, entonces esa compresión torácica hace que el corazón bombee al cerebro mientras llega algo más avanzado para tratar de sacarle ese ritmo caótico al corazón, ¿verdad? Entonces es fundamental esa persona que está haciendo las compresiones hasta que llegue otra persona. Si están entre dos, se puede hacer 30 compresiones y 2
ventilaciones boca a boca en este caso, ¿verdad? En caso de que haya 2 personas. Pero las guías, o sea, las últimas recomendaciones hablan de que no se pierda tanto tiempo en la ventilación en caso de un paro cardíaco súbito y se enfoque en las compresiones torácicas para los no profesionales. Totalmente. Bueno, doctor, realmente agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que pese a sus variadas actividades, su agenda bastante cargada, igual nos brinda este espacio. Así que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, le invitamos a que usted mismo haga la invitación a la gente que quiera hacer una consulta con el doctor Ever Sanabria, cardiólogo. Bueno, ¿dónde lo puedo ubicar? ¿En qué horario, doctor? Si le comenta a la gente que nos está viendo en estos momentos. Muchas gracias. La verdad que un honor hacerte la entrevista de un tema tan relevante. Para mí es un privilegio. Bueno, yo estoy en la clínica Tayid todos los días a partir de las 15 horas. Recomiendo a la gente que se haga el chequeo cardiovascular. No seamos omnipotentes, no nos creamos inmortales. Totalmente. Todos somos mortales. Sí, y la principal causa de muerte en el mundo es el infarto de miocardio. Únicamente con un chequeo cardiovascular o con el clínico, no importa, con cualquier médico, hay que hacerse el chequeo. Eso es lo más importante. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias una vez más, doctor. De esta manera nosotros hablábamos con el doctor Ever Sanabria, cardiólogo, entonces hablándonos acerca de este tema tan interesante, infarto de miocardio.